Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos la presencia aquí de la doctora Imelda García Olivera, es reumatóloga, adscrita al Hospital de Alta Especialidad, quien nos hace el honor de estar con nosotros el día de hoy para presentarnos un caso clínico de lupus eritematoso. Todos sabemos que el lupus eritematoso pues, es una enfermedad autoinmune, ¿verdad?, que tiene una tasa de prevalencia alta, sobre todo en mujeres de raza negra, ¿no? Es lo más frecuente, llega hasta de 400 por 100,000. Pero, pues para ampliar este tema, la doctora Imelda pues, nos va a hacer el favor de exponer un caso clínico y de ahí los que tengan alguna pregunta, pues con todo gusto. Ojalá que sea de provecho el que abordemos hoy un tema sobre lupus eritematoso generalizado. En la reumatología existen muchas patologías que es conveniente que revisemos. Es necesario que conozcamos un poquito más, dado que muchos médicos no tuvimos en nuestra formación universitaria la cátedra de reumatología. Así es que vale la pena que nos empapemos un poquito más de lo que es una enfermedad que es muy mencionada, es una de las prototipos en la reumatología y desde luego hablamos de lupus eritematoso generalizado. Una enfermedad de este tipo porque cada paciente va a tener un desarrollo diferente. Es una enfermedad que es prototipo de las enfermedades autoinmunes, de tal forma que el individuo genera sus propios autoanticuerpos contra tejidos diana, contra X órgano o contra muchos tejidos al mismo tiempo, y en eso estriba que se empiece a dar un proceso generalmente de tipo inflamatorio, generalmente sistémico, y que entonces hace que un individuo pueda estar en el otro extremo de su salud, que es la enfermedad, y estar bastante inestable. Entonces es una patología que no la vemos como infrecuente, la vemos como algo frecuente en nuestro medio. Quitémonos de la cabeza la idea de que es una patología rara. Realmente nosotros la vemos diario, muchos pacientes diario. Claro que este es un hospital donde trabajo yo, una servidora de concentración, pero sin lugar a dudas todos los días vemos pacientes, gente como uno, gente mestiza, que tiene este tipo de patología. Se menciona también que el negro tiene más frecuencia de esta patología, pero sin lugar a dudas en lo que nosotros vemos, que es el mestizo mexicano, la gente caucásica, vemos la gente de nuestra región, vemos que tiene una prevalencia nada despreciable. La prevalencia y su incidencia no la tenemos con la certeza exacta, porque no tenemos los estudios que avalen este tipo de aspectos epidemiológicos. Se han hecho algunos estudios, pero no se tiene la precisión. Bueno, vamos a dar paso entonces a lo que es un caso clínico. Este caso clínico no tiene nada de particular, es un caso interesante porque es un caso con el que nos podemos enfrentar de manera cotidiana cualquiera de nosotros, en una unidad médica rural, en un hospital rural, o bien en una clínica de especialidades, un hospital de especialidades. El paciente no elige con quién presentarse, generalmente llega con un médico de primer contacto, que somos cualquiera de nosotros, y ya tenemos enfrente una paciente con estas características. Les presento el caso de una mujer de 17 años que tiene la escolaridad de secundaria completa, es de religión católica y se dedica ahorita al hogar. Está en la casa, dado que ya no pudo ser posible que estudiara. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, una tía se menciona que ha tenido problemas de tiroides. No sabemos con especificidad de qué problema se trate. Madre hipertensa y una prima lejana con una artritis, que menciona la joven que es incapacitante. Ella es originaria de una población cercana a Jutla de Crespo, por el rumbo de Miahuatlán, residente del mismo lugar, de bajo nivel socioeconómico y con una alimentación donde abundan los carbohidratos y donde faltan los lácteos y donde faltan las proteínas, sobre todo de origen animal. Se ingiere proteínas de origen vegetal.
Se asea cotidianamente, su higiene personal es adecuada, sus inmunizaciones, le han puesto sus vacunas, no sabe qué le han registrado en su cartilla. Ella a los 13 años empezó a tener menstruaciones, sus ciclos son mensuales, 28×4, inició la vida sexual activa, ¿no? Está negado, no hay embarazos, no hay partos, no hay abortos, no hay cesáreas. No hay toxicomanías, no describe alergias, no traumáticos, no cirugías, no transfusiones. De tal suerte que era una paciente previamente sana. El padecimiento actual lo inicia 12 meses atrás de cuando la veo por primera ocasión. Refiere que en esos meses ella se empezó a sentir con mucha tendencia a estar desanimada debido a que ella quería estudiar el bachillerato, no pudo hacerlo, no había condición económica para ello, entonces estuvo en casa haciendo los labores junto con la madre, cuestiones de caseras, y empezó a notar que había cierto grado de depresión. Junto con la depresión se empezó a sentir demasiado cansada todos los días, mucha fatiga, sobre todo diurna, dormía incluso durante el día. Empezó a notar después que su condición general se alteraba, no sabía exactamente en qué consistía, y hace unos 3 meses que empezó con fiebre más visible, más clara para ella, porque ya era notorio que se acompañaba de diaforesis. Al estar con la fiebre, además, tenía hiporexia, empezó a bajar peso, aproximadamente unos 4 kilos en 6 meses, caída de cabello. Menciona que se empezaron a quedar áreas de su cabeza con poco cabello. Además, a nivel de lo que es la región cervical, a nivel de lo que es la cadena ganglionar, empezó a sentir unas bolitas que dice que le dolían muy poquito. Ni siquiera notó bien en qué momento se desaparecieron. Junto con esto, ha ido también coincidiendo con que ella ha cursado con dolor en articulaciones, sobre todo articulaciones pequeñas, articulaciones de manos. Menciona que también se han afectado los codos, los hombros, las rodillas, los tobillos. En algunos sitios logra precisar que hubo inflamación articular y en otros sitios parece ser que no está segura de si ha tenido inflamación. En los primeros meses, la rigidez articular matutina, esa sensación de entumecimiento, esa sensación de que estuviera como engarrotada de sus manos y que sobre todo se presenta por la mañana, de ahí su nombre de rigidez articular matutina, refiere que podía durar varias horas. Recuerda que en los últimos meses duraba por lo menos 2 horas, pero al principio de los meses en que estuvo enferma, ya refiere que duraba a veces todo el día. En una de estas últimas semanas empezó a tener sangrado nasal de forma espontánea. No se hurgaba la nariz, no estaba limpiándose la nariz y primero pues se dio la epistaxis. El día de ayer presentó nuevamente epistaxis y no se dio. Es el motivo ahora sí de alarma. Busca entonces por eso atención. También llama la atención para ella que le está faltando un poco el aire, sobre todo cuando adopta cierta posición de decúbito. Algún médico en algún momento ya le prescribió AINES, le prescribió medicamentos, vitaminas, no recuerda bien cuáles, y durante algunos días se sintió mejor, pero nuevamente había coincidido con la presencia de fiebre, malestar general, y esto hizo entonces que buscara ya ahora una atención en otro sitio. Menciona que además de esta epistaxis, de la disnea en reposo, también ha notado que aparecieron unas pequeñas manchitas en sus extremidades inferiores, muslos, piernas, pies. De ahí que decida recibir atención en un hospital de especialidades. Así la recibimos nosotros. Es una joven de 17 años, lo recordamos, tiene 49 kilos, mide 1,52, su presión 90/60, su temperatura en este momento 37.7, su frecuencia cardíaca en reposo rápida 120 por minuto, su frecuencia respiratoria de 26, su saturación, su oximetría de pulso 90%. Es una chica de complexión delgada, de piel sin brillo, postrada en cama. Vean que también
menciona que hubo gingivorragia, lo cual no lo había descrito, y a la revisión vemos esto. Su piel, en especial en los brazos, observo el aspecto de libedo reticulares, que ustedes recordarán que es la presencia de pequeñas vénulas o líneas violáceas que siguen trayectos vasculares en los brazos y que se da de manera frecuente cuando una mujer tiene frío y que también se puede dar como un hecho de tipo asociado a enfermedad. En los muslos observamos petequias y púrpura. En los campos pulmonares encontramos hipoventilación basal bilateral que predominaba del lado izquierdo. Los ruidos cardíacos en reposo 120 por minuto, el abdomen no se documentó más patología. Pasamos a lo musculoesquelético, y en lo musculoesquelético vemos que es una mujer con fuerza general alterada, que es una mujer que si le ayudamos se puede sentar en cama con dificultad, si tiene fuerza muscular en grupos musculares proximales y distales. Vemos que en general es 4 de 5. En las manos observamos que existe un discreto aumento de volumen en los sitios que ahora voy señalando y que son las interfalángicas proximales, y a nivel de interfalángicas distales refiere mucho dolor, mucha hipersensibilidad, a nivel de campos también. Y vemos entonces que esto puede ser tan sutil que cualquiera de nosotros podría decir, pues creo que no tiene nada, pero aquí visiblemente ya podemos observar que existe discreto aumento de volumen. Esto corresponde a una sinovitis de interfalángicas proximales. Vean que las interfalángicas distales no están afectadas. Vean que sus uñas son sanas, su piel en general es normal en esta área. Los carpos se ven con inflamación, los codos con dolor, sin inflamación, los hombros los mueve lentamente, genera dolor, sin embargo no hay limitación en el arco de movimiento. Y en los miembros pélvicos también describe dolor en rodillas y en tobillos, así como en los metatarsianos y en los pequeños ortejos. La exploración física, entonces vamos viendo que tiene además las lesiones purpúricas, discreto edema de piernas. Y hasta aquí me gustaría preguntar a ustedes, ¿qué diagnóstico sindromático integran? Claro que hoy tenemos el sesgo de que ya sabemos qué tipo de patología estamos abordando, pero me gustaría que abordaran diagnósticos sindromáticos. Doctora Evandría Chacatronco, doctora Jenny, ¿tienen alguna pregunta y el diagnóstico, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a los datos que dieron primeramente a la pacientita, mi primera impresión diagnóstica pudo haber sido artritis reumatoide. ¿Qué diagnóstico sindromático armamos antes de la artritis reumatoide? Una sugerencia que puedo dar como reumatóloga es que salvo algunas excepciones donde el cuadro clínico ya es tan avanzado, el diagnóstico está más que visible. En muchas de las patologías en etapa inicial, recordemos que más vale que armemos diagnósticos sindromáticos para no errar el camino. ¿Qué diagnósticos sindromáticos armamos? Vamos a trabajar con diagnósticos sindromáticos. Recuerden que el hecho de que yo mencione que hay fiebre, que hay sinovitis o inflamación en muchas articulaciones, este mismo cuadro lo pueden dar muchas patologías tales como artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerosis sistémica, dermatomiositis, polimiositis, enfermedades como enfermedad mixta del tejido conjuntivo, síndrome de Sjögren. Todas ellas podrían coincidir en tener estas condiciones de sinovitis y quizás ataque al estado general.
¿Sigo? Bueno, hay que recordar que cuando hay afectación de articulaciones pequeñas o grandes en un individuo que estamos sospechando patología reumática, nuestros diagnósticos primarios, si es una sola articulación, deberá ser síndrome de monoartritis. Si son 2 a 3 articulaciones, será un síndrome de oligoartritis. Y si son más de 4 articulaciones las afectadas, es un síndrome de poliartritis. Entonces, un síndrome de poliartritis claramente existe en este tipo de paciente. Aquí vemos entonces cómo se pueden armar diferentes tipos de síndromes. Y podemos mencionar, por ejemplo, que ya identificamos un síndrome de poliartritis, un síndrome anémico, la paciente está pálida, un síndrome purpúrico, un síndrome de derrame pleural, hay un síndrome febril, hay pérdida ponderal en estudio, y aquí omito muchos otros síndromes que podríamos integrar. Entonces, la propuesta mía es que ustedes se ejerciten siempre en armar síndromes y luego revisar esos síndromes y tratar de llegar a un diagnóstico nosológico, y que no entremos al revés con el diagnóstico nosológico, porque entonces nuestra posibilidad de equivocarnos es más alta. Aquí están los exámenes de laboratorio. Estos son sus exámenes de laboratorio que yo no les había mostrado. La hemoglobina de 8.4 gramos, el hematocrito bajo, el volumen corpuscular de 75 bajo, la concentración media de hemoglobina corpuscular también bajo, 30, leucocitos, vean que están elevados en 12.600, los neutrófilos están por encima de su rango normal, y los linfocitos, que es un parámetro fundamental en pacientes con ese tipo de entidades, están por debajo del rango de normalidad. Lo mínimo debiera ser 1000. Plaquetas, 40.000. Reticulocitos, la respuesta que da el cuerpo en su serie roja en formas jóvenes y que pasan a la circulación periférica, 2%. Nos habla de que el paciente está teniendo buena respuesta, está tratando de corregir lo que está generando o lo que ya se dio como un proceso de anemia. Una glucosa sanguínea y una química sanguínea donde vemos que algunos parámetros están discretamente elevados. Nitrógeno ureico discretamente por encima de su rango normal, la urea tal vez también 10 miligramos por encima de su rango normal, la creatinina la debemos esperar, también la estamos viendo elevada. Función hepática, la función hepática también vemos cómo se encuentra discretamente alterada, no nos alarma mucho, pero esto también nos debe señalar que tenemos que vigilar cuál es su comportamiento. Las bilirrubinas, todas en rango normal, total, indirecta, directa. Aquí anoté la velocidad de sedimentación globular y vean ustedes cómo el parámetro está sumamente por encima de lo que se debe esperar en una joven de 17 años. La BCG en los varones máxima debe de ser de 15, en las mujeres máxima debe ser 20. Entonces, notoriamente, 45 señala que esto está bien, está de la mano con un proceso inflamatorio severo. La función renal, un examen simple de orina, en este caso, con este contexto clínico, no necesariamente la lectura debe ser de un proceso infeccioso. Me está avisando que tiene proteinuria, me está diciendo que tiene leucocitos elevados, me está diciendo que tiene cilindros presentes en el sedimento y eritrocitos también presentes en el sedimento. Ustedes recordarán que para la recolección del examen general de orina, por lo menos el paciente debe tener esa orina 4 horas como mínimo en su vejiga. No se vale que llegue al laboratorio y le digan, pásele y cámbieme este frasquito porque ya tiene mucho rato. Si lo que nos interesa es evaluar una patología de esta índole con diagnósticos diferenciales, nos interesa un sedimento que haya estado, por lo tanto, una orina que haya estado en la vejiga en las últimas 4 horas por lo menos. No me sirve de nada una orina recién entregada, recién vaciada, y no me daría este tipo de información. Recolectamos la orina de 24 horas y vimos que nuestra paciente tiene 650 miligramos por decilitro en orina de 24 horas.
Si se acuerdan, el rango de referencia es hasta 150. Este es un frotis de sangre periférica y vemos aquí la presencia tanto de glóbulos rojos como también de algunas plaquetas. Vemos entonces cómo también, si hubiera oportunidad, hagamos una tinción, un frotis, una laminilla con esa sangre antes, cuando recién vamos a canalizar a nuestra paciente y vamos a empezar a tomar muestras, y ahora sí vamos a empezar infusiones intravenosas. Esa muestra previa es muy valiosa, la necesita el hematólogo. Esta es su imagen y bueno, no corresponden exactamente a la paciente, pero las traje para ilustrar que la paciente tenía derrame pleural y vemos cómo el parénquima pulmonar en el lado derecho lo vemos totalmente expandido, vemos estas zonas radiolúcidas, esta área en contraparte la vemos también, pero ya vemos aquí que existe un nivel y que ya no logramos ver la parte basal. Lo mismo la silueta cardíaca, vemos que está dilatada, y si observamos, si tenemos oportunidad de hacer en un paciente con estas características una tomografía en especial con contraste, bien vale la pena tenerla, vamos a poder demostrar la presencia de derrame pleural, generalmente bilateral. Generalmente en el paciente con este tipo de entidades no va de un solo lado, generalmente es bilateral, generalmente posterior, y bien podríamos ver que alrededor de lo que es en área de pericardio podemos encontrar también líquido. Entonces vemos la diferencia de densidad en este caso, hablando ya de una tomografía, vemos cómo la densidad es más aumentada en donde hay presencia de líquido, no tanto como la del hueso y no tan disminuida como la presencia del aire. A esta paciente se le pidieron una serie de estudios inmunológicos. Los estudios inmunológicos deseables es que tengamos un factor reumatoide, aquí lo tenemos, un anti-CCP, la determinación de anticuerpos, antipéptido cíclico, citrulinado, y que en ambos los obtuvimos negativos. Se tomaron de primera instancia anticuerpos antinucleares, que nos los pueden procesar por diferentes técnicas. Nos las pueden procesar por técnicas de ELISA y por técnicas de inmunofluorescencia. La técnica más exacta es la técnica de inmunofluorescencia, es la deseable porque nos va a decir qué tipo de patrón tiene, nos va a decir el título y nos va a dar mucha información que nos puede prever el pronóstico de nuestra paciente. Entonces aquí vemos un patrón homogéneo, el título claramente muy elevado, 1 a 1000, un anti-SM negativo. Pedimos también anticuerpos anticardiolipinas de los isotipos IgG e IgM, ambos negativos. Entonces, con todo esto, claramente el diagnóstico de esta paciente, mujer, 17 años, síndrome febril, ataque al estado general, anemia, adinamia, pérdida de peso, adenomegalias, mucha fatiga, poliartritis, y que ha tenido ahora sangrados, sobre todo a nivel nasal, gingival y petequias, aunado a lo que son los anticuerpos antinucleares claramente positivos. El diagnóstico no dejó lugar a dudas a que se trataba de una paciente joven con lupus eritematoso generalizado. El diagnóstico, ustedes saben que se tiene que abordar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de laboratorio, y que además necesitamos estudios inmunológicos y otros estudios de extensión, como son quizás una radiografía de tórax, si podemos un ecocardiograma, una tomografía, una determinación de proteínas en orina de 24 horas, todo ello ¿para qué? Para poder evaluar de manera más completa a nuestra paciente y podernos basar también en unos criterios que existen de clasificación sobre el lupus eritematoso y que pueden hacernos que tengamos un diagnóstico más confiable, con menos índice de error. Así pues, la paciente se queda con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico con afectación articular,
cutánea, con afección hematológica, con afección a serosas y con afección a nivel renal. Hay índices que pueden ayudarnos a que nuestro paciente sea evaluado desde su etapa inicial y nos diga si la actividad de la misma enfermedad es alta. Ustedes recuerdan que existe un índice que se llama MEX-SLEDAI y que está modificado al territorio mexicano para que sea con los elementos más sencillos y podamos calificar. Esta paciente fue calificada con un MEX-SLEDAI alto, de 20 y tantos puntos, de tal forma que esta paciente se le tuvo que empezar a atender lo más pronto posible. Obviamente requirió de hospitalización, requiere, por ser una paciente con linfocitos, con linfopenia, con un estado y de inmunosupresión, necesita aislamiento protector. Obviamente un monitoreo cardíaco, la paciente estaba con frecuencia cardíaca alta, estaba también con un poco de disnea. Es una paciente que requiere de atención, de cuidados por enfermería de tipo especializado o lo mejor posible que podamos ofrecer nosotros. Es una paciente que va a estar en reposo, es una paciente que va a estar en ayuno, es una paciente que va a estar entonces haciendo que todos los familiares alrededor de ella estén usando medidas de prevención para no transmitirle más infecciones en su visita. Debe usar bata, el familiar debe usar cubrebocas, entonces debe de estar protegiendo a su enfermo. El médico, en contraparte, extiende más cultivos, policultivos, dado que hay un síndrome febril, termina de evaluar, sigue evaluando día tras día al paciente. En este tipo de pacientes se utilizaron glucocorticoides vía intravenosa del tipo de la metilprednisolona, que entra en el grupo de los esteroides de vida media, intermedia, o algunos dicen que de la rápida, de tal suerte que podemos tener una acción rápida sobre este proceso inflamatorio severo que se está dando en la paciente. Si hay riesgo inminente de sangrado o ya lo está, en algunas ocasiones se dan aféresis de plaquetas. También es cierto que podemos provocar la presencia de generación de anticuerpos contra plaquetas. Utilizamos en esta paciente también antimicrobianos. Es un manejo y es un abordaje multidisciplinario. Es un paciente que requiere, por supuesto, la opinión de hematología, la participación de medicina interna, nuestra participación como reumatólogos, la interconsulta cardiología, necesitamos electrocardiogramas, ecocardiogramas, evaluación de cómo está el estado de la paciente, si requiere o no pericardioccentesis, y más adelante el inicio aún en hospitalización de una terapia física y rehabilitación temprana. Con esto, entonces, quisiera yo que quede para ustedes muy grabado un cuadro clínico, un caso clínico, para nosotros bastante común, que vemos de manera entonces muy frecuente en hospital, y que son pacientes generalmente muy jóvenes y que vienen con una expresión alta de la enfermedad. Vamos a hacer, con motivo en relación a esto, una revisión de lo que es el lupus eritematoso generalizado. No tengo problema de tiempo. Recordemos que el lupus eritematoso generalizado es una enfermedad inflamatoria sistémica. Entonces vean ustedes cómo enfatizamos este aspecto. La inflamación es uno de los aspectos principales de esta enfermedad y de muchas otras que hace que un paciente pueda entonces estar en un proceso sumamente grave. Es una enfermedad que tiende a la cronicidad, es autoinmune y está caracterizada principalmente por la afectación de la piel, de articulaciones, de riñones y de serosas, aunque puede afectar cualquier órgano. Hay historias sobre este tipo de patología. Sobra decir que ya tenemos más de un siglo conociendo sobre esta patología y que ha habido mucha gente interesada en tratar de investigar, de dividir si se trata de una sola patología o si coincidían en un individuo varias patologías al mismo tiempo, de tal forma que en el 2015 vale la pena que nosotros ya la conozcamos, ya lleva mucha historia detrás de esta enfermedad. Es una prevalencia que varía según la época en que se realiza el estudio, según la población de estudio, pero que sin lugar a dudas no es una patología que vaya en descenso, es una patología que va
aumentando en prevalencia y que vemos que tiene una tendencia también claramente de tipo genética. 25 a 50% está presente en gemelos monocigotos y 5% en gemelos dicigotos. La incidencia, sin lugar a dudas, es más en la mujer, entre los 15 y los 40 años de edad, con una proporción aproximada de 9 a 1. Podemos ver lupus en los niños, podemos ver lupus en el anciano, pero sin embargo la prevalencia más alta es la del adulto joven. Sabemos que en cuanto a etiopatogenia, el lupus tiene que tener ciertas características o tiene que estar presentes muchos factores para que esto pueda suceder. Un papel muy importante entonces es que un individuo genéticamente predispuesto va a tener cierta intolerancia a la exposición solar y que los rayos ultravioletas, específicamente los rayos UVB, son los que vemos que son los más patogénicos o patológicos con el paciente y que inducen la apoptosis de lo que son las células en la dermis y que permiten entonces que se empiece a desencadenar una respuesta inflamatoria de células protagónicas como son linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras de antígeno y con ello la generación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden empezarse a depositar en diferentes tipos de órganos diana, que con precisión no sabemos por qué a veces se elige nada más riñón, o por qué el sinovio, o por qué ciertas áreas articulares, o por qué específicamente la piel. Lo cierto es que juegan entonces cada uno de esos factores un papel primordial y termina de expresarse una enfermedad en donde decíamos la inflamación es lo que genera más daño. La etiopatogenia del lupus ha sido muy estudiada, es una de las teorías más afectadas, no hay duda del papel de los rayos ultravioleta. También se ha investigado sobre los agentes infecciosos y se ha visto que muchos virus y bacterias en cierto individuo predispuesto también tienen un papel importante para que esta persona desencadene ese tipo de respuesta autoinmune. Hay un tipo de lupus que se llama lupus-like y que se asocia a que el individuo estuvo expuesto a cierto tipo de fármacos en donde en él en específico generó una respuesta que se parece o que termina siendo como el lupus eritematoso sistémico, llamado lupus-like. Entonces vemos que la etiopatogenia es por demás interesante, es amplia y que necesitamos entonces conocer un poco más sobre ella. El lupus eritematoso entonces se presenta un buen día empujado por la luz ultravioleta, por infección viral, quizás por un embarazo, que haciendo un paréntesis es un estado fisiológico en la mujer que termina siendo no tan fisiológico cuando vemos el despertar o el brote de una enfermedad de esta naturaleza. Vemos que la actividad de la enfermedad también tiene muchas características y está influenciada por muchos factores, que en el género masculino, cuando lo vemos en forma infrecuente, vemos que la actividad generalmente es alta, que si la vemos en el extremo de la edad, en la etapa del anciano, generalmente es una actividad baja. Una vez que se presentan los síntomas de la enfermedad y que ya hay una interferencia con la actividad normal de este individuo, requiere por supuesto de la participación médica, de la actuación médica y de todo el equipo médico, ya no solamente el médico, sino enfermeras, nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores, apoyo social, de tal forma que este individuo pueda rescatársele de este estado de quedar en desbalance y volver a recuperar su calidad de vida cuando estamos en tiempo. También es cierto que en algunos casos, pocos casos, vemos también que nuestro paciente fallece en ese tipo de etapa. Las manifestaciones del lupus, vamos a recordarlas porque las vimos ilustradas en el caso clínico. Y vimos cómo existe la tendencia de la fiebre. La fiebre, que es una fiebre de presentación generalmente intermitente o bien puede ser cotidiana, generalmente puede ser no muy elevada y que no se le identifica una causa a veces cuando se le estudia desde un principio. A veces los cultivos están negativos,
Sin embargo, el proceso inflamatorio posiblemente sea el condicionante de esta respuesta de fiebre que está teniendo el individuo. Se acompaña también de pérdida de peso, puede haber crecimientos ganglionares, puede haber la presencia de síntomas vasculares en las manos, en especial, que es muy notorio, la presencia de palidez severa de los dedos, o bien cianosis, o bien un eritema importante en el área de las manos. Puede haber entonces manifestaciones en diferentes órganos y también a nivel articular, artritis o bien artralgias. Artritis cuando el itis nos está señalando claramente que está habiendo un proceso inflamatorio demostrable. Artralgias cuando el paciente no refiere que se haya inflamado y nosotros no podemos identificar que se trate entonces de un proceso inflamatorio. Piel, afección de membranas, pleuritis, serositis, afección pulmonar, derrame pericárdico o afección miocárdica. Vean entonces que las manifestaciones generales son tan amplias que bien nos pueden confundir hacia una entidad totalmente ajena. Pero si observamos género, edad de la paciente, síntomas que precedieron y lo sistémico de la afección, es posible que estemos pensando en una enfermedad del tejido conectivo del tipo del lupus eritematoso generalizado. ¿Cuáles manifestaciones clínicas vemos en piel? Generalmente vemos esto que es muy característico, que es el eritema malar, pero que ojo con ello, resulta que el eritema malar no es tan frecuente como realmente se supone. Es muy común que nuestros pacientes lúpicas ni siquiera tengan afección cutánea y siguen teniendo lupus. Cuando existe el eritema malar es un eritema fijo que no genera generalmente cicatriz, desaparece pronto, es fotosensible, respeta el surco nasogeniano, afecta frente, mentón, dorso de la nariz y tiene esta expresión en algunas ocasiones típica que se llama en alas de mariposa, pero que una servidora que se dedica a ver pacientes lúpicos resulta que pocas veces lo vemos. El eritema malar entonces generalmente es un eritema que está constituido por pápulas que son generalmente algo que va a ser temporal y que no va a dejar huella. La afección de lo que es lupus discoide o lesiones discoides, estas sí son las que pueden dejar cicatriz a largo plazo. Son lesiones que sí son elevadas, que sí son verrugosas, que sí son placas hiperqueratósicas, descamativas, generalmente pigmentadas y que entonces pueden afectar la cara, el dorso de la nariz, la región malar, la región palpebral, los pabellones de las orejas, la frente, la piel cabelluda, el cuello y puede afectar entonces áreas que no necesariamente son las típicas. Si afecta a la piel cabelluda, estas son áreas que va a dejar cicatriz y que por lo tanto ya no va a permitir el crecimiento del cabello. Este tipo de lesión sí deja cicatriz. Recordemos esa diferencia fundamental con lo que es el eritema malar. Hay diferentes tipos de lupus cutáneo y se clasifican en agudos, subagudos y crónicos. Cuando hablamos de eritema malar, hablamos de un eritema cutáneo agudo. Cuando hablamos de una lesión discoide, hablamos de lesiones más bien ya de tipo crónicas. Entonces hay diversos tipos, hay clasificaciones enteras acerca de lo que es lupus cutáneo y sobre esto vamos a hacer breve mención. Entonces son lesiones fotosensibles, pápulo-escamosas o anulares que no dejan cicatriz. Podemos encontrar también afecciones a nivel de mucosas, lo que es nariz y boca. En su interior podemos encontrar la presencia de úlceras orales o nasales, generalmente no dolorosas, localizadas en forma característica sobre el paladar duro. Puede haber también su presencia de pequeña hemorragia. Manifestaciones articulares. Generalmente las manifestaciones de artritis de lupus sí guardan una diferencia con la artritis reumatoide. Recuerden ustedes que la artritis de lupus es una artropatía generalmente menos agresiva que la artritis reumatoide, que es menos deformante la artropatía lúpica, generalmente deja menos huella y tiene la característica en algunas ocasiones de cursar como la artropatía de Yakut, en donde si bien existe un proceso en el cual puede empezar a dejar secuela el proceso de inflamación y podemos ver
hiperflexión, hiperextensiones, contracturas en flexión en manos, por ejemplo, también podemos hacer que nuestro paciente, a la tracción suave de los dedos, lo podemos reacomodar estos deditos, y a eso se llama artropatía de Yacut, que es una artropatía entonces no erosiva y generalmente reductible. Entonces, aunque haya subluxaciones, la artropatía permite que reacomodemos temporalmente los huesecillos del paciente, y esto lo diferencia del paciente con artritis reumatoide, que no permite ese tipo de reacomodo. Artritis no erosiva, que generalmente entonces afecta a 2 o más articulaciones periféricas. Entonces, son algunas de las características de una artropatía lúpica. Podemos encontrar que el órgano blanco pudiera ser riñón, y aquí vemos entonces que tenemos que evaluar muy bien lo que ya mencionábamos en el caso de nuestra paciente, el sedimento urinario, si existen cilindros, si existe hematuria, si existe proteinuria, y esa proteinuria cuantificarla. La glomerulonefritis lúpica tiene una clasificación basada en la OMS y que va del 1 al 5, el 1 normal y el 6 cuando francamente no hay más que hacer excepto ofrecer diálisis al paciente. Vemos entonces que es muy importante la oportunidad que tenemos de revisar un paciente y hacer un diagnóstico temprano para poder modificar pronósticos. Hematológico. La anemia hemolítica es muy característica, pero por suerte es poco frecuente, es la menos vista. Cuando hay hemólisis, un paciente está francamente grave y generalmente las hemólisis llevan al paciente a 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina. Es un paciente que nos pone a correr. La trombocitopenia es algo muy frecuentemente visto, y cuando nos debe preocupar y cuando sobre todo tenemos que tenerla presente es cuando está por debajo de 100.000. No nos interesa si está en 135.000, porque la referencia que dice el laboratorio ya señala que está por debajo. Aquí lo importante son los criterios basados en lupus, y la trombocitopenia para ser considerada entonces es por debajo de 100.000. La leucopenia por abajo de 4.000 leucos. La linfopenia se mencionan aquí por debajo de 1.500, y con 1.000 ya estamos más en apuros. Se puede asociar el lupus también con una entidad que ya es bastante conocida por ustedes y que se llama síndrome antifosfolípido, y que es una patología donde prevalece la trombofilia, esa tendencia a formar coágulos, y que es un riesgo importante para el paciente y que puede tener positividad para diferentes autoanticuerpos de tipo anticardiolipinas o anticoagulantes lúpicos o antibeta 2 glicoproteína 1. Entonces, lo cierto es que se asocia hasta en el 25% de los pacientes con lupus, SAF y lupus. En síndromes neuropsiquiátricos podemos ver que el lupus puede dar diferentes tipos de trastornos, unos graves, crisis convulsivas, meningitis asépticas, corea, mielopatías que dejan al paciente parapléjico o cuadripléjico, o bien trastornos nada más de ansiedad, estado confusional agudo, o alteraciones en la memoria, alteraciones en la concentración, o bien trastornos en el estado de ánimo. Algunos síndromes neuropsiquiátricos han sido evaluados y vean ustedes la gran variedad que existe, y en cada uno de ellos una gran diversidad de subtipos. Neuropatías craneales, polineuropatía, síndrome de Guillain-Barré, alteraciones autonómicas. A nivel pleural, ya es familiar que puede haber derrame pleural, que puede haber hemorragia pulmonar, y que esto ya constituye una emergencia, que puede haber hipertensión arterial pulmonar, que puede haber neumonitis, y que su indicador temprano es la presencia de disnea, y otras más menos vistas como la parálisis diafragmática. Entonces, mi paciente puede tener diferentes tipos de afecciones orgánicas o sistémicas, o bien tener una serie de síntomas que no sabemos a veces dónde englobarlas: fiebre, adenopatías, malestar general, Raynaud, livedo reticularis, vasculitis o miositis. Aquí están los criterios entonces que habíamos anunciado y que son los criterios 1982 del American College Rheumatology. Entonces vemos que están anunciados 11 criterios. Esos 11 criterios han sido muy valiosos, han sido muy utilizados, pero que actualmente también están en desuso. Vemos entonces que el eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la serositis, la afección renal, las manifestaciones
neurológicas, las manifestaciones hematológicas, las alteraciones inmunológicas y los anticuerpos antinucleares eran el punto cardinal a evaluar en nuestro paciente. Con 4 o más criterios era muy probable que no tuviéramos error en nuestro diagnóstico. Estos criterios que ustedes están viendo ahora son criterios que han sido desplazados por estos nuevos criterios, los criterios SLIC 2012, y que son criterios que se han tenido que trabajar por grupos de expertos a nivel multicéntrico, internacional, pues, para tratar de hacer estos criterios todavía más exactos y que tengan entonces la facilidad de apoyar en especial al médico como ustedes, al médico de primer contacto, al médico que no está familiarizado día tras día sobre pura entidad reumatológica, y que nos sirven finalmente a todos y que nos sirven también para poder protocolizar pacientes que puedan entrar a estudios de investigación. Vamos a ver que ahora no son 11 criterios, ahora son 17 criterios. Los 17 criterios son, o está aumentado este número, porque se desglosó el apartado en especial del aspecto el aspecto cutáneo. Vemos entonces que vemos aquí lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo, y hacen mención de cada una de estas entidades. Entonces, vemos que puede incluir eritema malar, lupus buloso, necrólisis tóxica epidérmica, lupus maculopapular, la fotosensibilidad, y siempre nos va pidiendo, excluye tal cosa, excluye tal patología. Vean que en fotosensibilidad me dice en ausencia de dermatomiositis. Luego viene el lupus cutáneo subagudo, donde hace mención de las lesiones psoriasiformes, no induradas, o de lesiones anulares policíclicas, que resuelven sin dejar cicatriz. Vemos ahora la clasificación del lupus cutáneo crónico, y vemos que entra una gran variabilidad con la que no todos estamos entrenados, pero que nos hace pensar que entonces el lupus puede presentarse de diferentes formas y que muchos de ellos entonces los estamos subdiagnosticando y que a lo mejor estamos esperando presentaciones clínicas típicas y esas no las vamos a ver. Eso de típicos resulta que no lo vemos tan seguido. Erupción discoide clásica, localizada por encima del cuello, generalizada cuando es por encima y debajo del cuello, lupus hipertrófico, paniculitis lúpica, lupus en mucosas, lupus eritematoso tumidus, sabañones lúpico, lupus discoide. Vemos ahora la evaluación de las úlceras orales como número 3. Se buscan en paladar, en área oral, en lengua y a nivel y se deben de excluir patologías tales como vasculitis, enfermedad de Behçet, herpes, otras enfermedades asociadas a artritis reactivas. También se evalúa la alopecia no cicatricial y que hace alusión a que la persona está perdiendo mucho cabello, tiene mucho cabello adelgazado, de mala calidad, en trozos, muy frágil y que fácilmente es desprendible. Siempre y cuando la diferenciemos, no debe haber alopecia areata, o la debemos diferenciar de ella, no debe estar ingiriendo drogas, la deficiencia de hierro y alopecia androgénica. Entonces, que corresponda claramente a una patología autoinmune. Sinovitis, ya no nos dice si se trata de poliartritis, si se trata de qué articulaciones en específico. Me dice, busca si existen 2 o más articulaciones hinchadas, inflamadas y con dolor, incluso con derrame, o bien con mucha sensibilidad al dolor en más de 2 articulaciones y con la sensación de entumecimiento, de rigidez articular por más de 30 minutos. Vea entonces que el término cambia, ya no va como artritis, entra como algo más inespecífico, como sinovitis. Y también se habla de la serositis como un apartado más, donde lo tenemos que buscar a nivel de pleura, a nivel de pericardio, y tenemos que ver si no hay derrame pericárdico, frote pericárdico, y que esto también lo tenemos que demostrar por la electrocardiografía. Obviamente estamos obligados a descartar que este derrame pericárdico o derrame pleural no se deba a que el paciente está con daño renal, infectado o con otro tipo de pericarditis. Me obliga a hacer diagnósticos por exclusión. La afección renal número 7 me pide que yo recolecte la orina del paciente de 24 horas y que observe si existen más de 500 miligramos en 24 horas
o bien si en el sedimento se encuentran glóbulos rojos. Vean entonces lo importante de la obtención de muestras sencillas, pero bien hechas, bien procesadas. Neurológico, nos habla de que también le preguntemos a nuestra paciente o observemos si no hay convulsiones, psicosis, afecciones de mononeuritis, en ausencia de vasculitis primarias, en ausencia de otro tipo de patologías como diabetes, trastornos metabólicos. En el apartado hematológico vemos como número 9 la anemia hemolítica, muy exacta, muy especial, pero poco vista. La leucopenia y la trombocitopenia hacen desglose. Si ustedes quieren revisar estos criterios, fácilmente pueden teclear www.cenetec.gov y podemos revisar los criterios de lupus. Ahí están todavía los del 87, pero necesitamos revisar también los 2012 y vean que desglosa en anemia hemolítica, en leucopenia, en trombocitopenia. La leucopenia, importante cuando existen menos de 4.000. La linfopenia, sobre todo cuando existen menos de 1.000. Entonces es interesante ver que para nuestro paciente existen criterios en esos apartados que nos deben de poner bajo vigilancia. Trombocitopenia cuando existen cifras menores a 100.000 en ausencias de otras entidades, de hipertensión portal, de insuficiencia hepática, cirrosis, púrpura trombocitopénica. En el apartado de los estudios inmunológicos, vemos ahora que desglosa anticuerpos antinucleares y nos pide que sea positivo, con una elevación por arriba del rango de referencia de laboratorio. Un anti-DNA de doble cadena también, obviamente, con un rango de elevación suficiente, 2 veces por lo menos, sobre todo en el caso de ELISA. Nuevamente, la técnica más exacta es la de inmunofluorescencia. Podemos pedir también anti-SM, anti-SMIT, que son anticuerpos contra el antígeno nuclear y que son bastante sensibles, pero el problema es que generalmente vemos que pocas veces podemos demostrarlo en nuestros pacientes. La positividad también para anticuerpos antifosfolípido también es deseable. Busquemos entonces anticoagulante lúpico, busquemos otras técnicas para anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo, determinar anticuerpos anticardiolipina o bien anti-beta-2 glicoproteína 1. Cualquiera de estas técnicas nos va a ayudar a poder saber si nuestro paciente cursa también con anticuerpos antifosfolípido. Otra prueba más es la determinación de complemento. El complemento, que es uno de los elementos del sistema inmunológico, un sistema de defensa, generalmente está más consumido, se consume más, está más bajo cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio severo, como el paciente de lupus. Una prueba de Coombs directa, y entonces el Coombs directo es algo que nos tenemos que acordar de pedir en quien sospechemos lupus, porque es un elemento para el diagnóstico. Si está positiva, claramente nos ayuda a conformar nuestro diagnóstico. Recordemos que las células LE no son exclusivas del lupus eritematoso y que ya no se usan y que ya no están incluidas en los criterios de clasificación para lupus. Bien, si vemos brevemente el tratamiento de lupus, pues recordemos que las medidas generales no pueden ser omitidas. El paciente tiene que excluir de la dieta la ingesta de alfalfa, de jugo de alfalfa, porque contiene una sustancia que se llama L-canavanina y que se ha asociado a veces con el debut de un paciente o con una recaída de un paciente con lupus. El paciente tiene que cuidar que sea una dieta más basada en vegetales, una dieta más sana, uso de protector solar, pero recordar que un bloqueador solar no es una sombrilla, no es un techo, por lo tanto que sí se proteja, que evite la exposición solar en horas pico. Este paciente debe de salir o muy temprano o muy en la tardecita, pero no puede salir en horas pico y sin protección porque es directo o es igual a una recaída pronta. Fármacos modificadores los usamos. Seleccionar primero, interpretar en nuestro paciente qué tipo de actividad está prevaleciendo. Si la actividad principal es articular o cutánea, la elección será diferente a si se trata de una afección sobre todo renal. También recordemos que ya van en ascenso las terapias biológicas
y que lo más importante de todo tratamiento es que el paciente se apegue. Si no hay apego, no hay tratamiento. Aquí vemos entonces el bloqueador solar, los esteroides, sabemos que lo tenemos que utilizar todavía en muchos de estos. No sucede lo mismo con pacientes con artritis reumatoide, donde casi salen de sobra los esteroides. Pero aquí vemos que en el paciente con lupus, de manera razonada, de manera justificada, de manera con un límite y con una meta que hay que explicar al paciente, debemos de usarlos para no llevarlo al otro extremo, que es el Cushing, o bien si sí lo llevamos porque la patología de fondo nos obligó a usar dosis altas, también que lo usemos el menor tiempo de exposición, usemos dosis de reducción y hagamos reemplazo con fármacos que nos ayuden a dos cosas. Una, a que no se le pegue la tuberculosis a este paciente, entonces usar medicina profiláctica durante el tiempo que usemos fármacos a dosis altas, y también la protección gástrica y también la reposición en calcio. La selección de cada esteroide es en función a qué tipo de patología se trata, de qué tipo de complicación. Sobra decir que betametasona, dexametasona son de los esteroides que menos debemos emplear, que tenemos que usarlos de vida media corta o intermedia, y los de vida media prolongada prácticamente no tienen cabida aquí. Cloroquina, hidroxicloroquina, fármacos que tienen función también de protección en este estado del paciente de tener mucha tendencia a la hipersensibilidad al sol, nos ayuda. También si tiene expresión articular nos ayuda. Otros fármacos como talidomina o dapsona también se han utilizado. Hay terapias específicas dirigidas contra linfocitos B, algunas terapias biológicas así lo ejemplifican. Rituximab es una de ellas, se ha usado ya cada vez menos. De los inmunosupresores que más utilizamos cotidianamente siguen siendo la sapioclina, el metotrexato, la ciclofosfamida por vía intravenosa y hoy en día el mofetil micofenolato. Hay terapias que entonces nos pueden hacer que un individuo pueda recuperar, estabilizarse y que en pocos meses nuestro paciente ya nuevamente lo veamos con una vida prácticamente normal y en los siguientes años prácticamente normal, si no es porque sabemos que tiene lupus y que tiene que llevar un seguimiento. Tiene su precio el uso de estos fármacos, por eso debemos estar entrenados para utilizarlos, porque también del otro lado tenemos la posibilidad de una respuesta inmune alterada. También pueden ser pacientes más proclives a infecciones y se ha identificado que también algunas neoplasias en este grupo de pacientes también se pueden ver con más frecuencia. Usemos también terapias nuevas biológicas que se están anunciando ya más últimamente para este grupo de pacientes. Entonces, conozcamos un poquito más sobre el lupus eritematoso. Recordemos que el lupus eritematoso no es una enfermedad necesariamente grave, pero tiene algunas presentaciones que sí lo son. Entonces, reconozcámosla, ayudemos a que haya mejor sobrevida, mejor calidad de vida, que haya un control de la enfermedad, que esto sea realmente un balance y que la morbilidad y la mortalidad del paciente disminuya. El paciente con lupus puede tener una sobrevida más corta, sobre todo si no se identifican tempranamente todas sus complicaciones, si no se atienden con oportunidad, si además usamos esteroides sin razón, de tal suerte pues que podemos contribuir un poco en que el lupus eritematoso sistémico tenga un mejor pronóstico, tenga una mejor calidad de vida. Hoy en día estamos viendo pacientes que llevan años o décadas desde su primer debut y prácticamente no tienen otra manifestación, se mantienen inactivos, cada vez incluso con periodos incluso sin fármacos, pero para que lleguemos a este punto es porque se les ha vigilado durante buen tiempo, es porque se ha tenido que evaluar índices de actividad, es porque el paciente ya conoció más sobre su enfermedad, es porque sus médicos alrededor de ella, en su población rural, ya se han interesado más en el lupus. Y bueno, yo con esta presentación quiero dejarles la invitación de que revisen más este tema. Gracias. Bueno, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias a la doctora Imelda y en nombre del doctor Gabriel Sáenz Coronado le hacemos entrega de una constancia por su apoyo en telemedicina.